Buenas tardes, mil bendiciones, la paz y la misericordia del Señor sobre vuestras vidas. Que el Eterno les continúe bendiciendo en esta hermosa tarde, que el Eterno les continúe bendiciendo y que el poder de Dios sea sobre sus vidas, sobre sus casas, sobre sus hogares. Que el Eterno hoy les continúe bendiciendo una vez más. Gloria al Señor. Que el Eterno les bendiga grandemente, grandemente, grandemente y les ayude a seguir adelante. Que el Eterno les bendiga grandemente en esta hora de la tarde. Estamos en su devocional Háblame Señor, como usted sabe, un espacio de iglesia cristiana Espada Cortante, y cada vez que el Señor nos permite salir al aire, su pastor, amigo José Yepe, que le saluda y le bendice y le da toda la gloria al Señor por permitirme entrar a la comunidad de su hogar. Que el Eterno le bendiga, que tenga una tarde maravillosa, que haya tenido una mañana poderosísima en Dios y que podamos entregarle este tiempo al Señor para comenzar este inicio de semana, gloria al Señor, en este mes maravilloso de septiembre que comienza, y poder entregar nuestra vida al Señor y poder escuchar su palabra, poder crecer en lo que el Señor nos está diciendo, en lo que el Señor nos está mandando, gloria al Señor, y poder creer que Él tiene cosas grandes para nosotros. Así que sean bienvenidos a la casa del Señor, a este devocional Háblame Señor. Vamos a orar como todos los días para comenzar este devocional. Padre que estás en gloria, en honra, en alabanza, en poder y majestad, en esta hora de la tarde, como cada día, nos presentamos delante de ti, agradecidos por tu amor, por tu misericordia y por tu perdón. Gracias por regalarnos la oportunidad de poder, Señor, llegar a tu presencia, de poder conocerte, de poder entender y saber que tú eres un Dios que todo lo puede, que todo lo cambia, que todo lo hace. Gracias por esa oportunidad, gracias por esa bendición. Hoy nos presentamos delante de ti en este tiempo devocional, pidiendo tu ayuda, tu fuerza, tu poder, tu misericordia, tu gracia, tu sustento. Tú eres el único que lo puede hacer, no solamente a mí, sino a los que nos ven en vivo y a los que nos ven en otros horarios, porque en la ciudad donde están ya están durmiendo y mañana que levanten ellos pueden ver este devocional. Así que pedimos, Dios, que tú te reflejes en su vida, les ministre, les ayude, les sane, les supla, les provea de una manera poderosa y maravillosa. Gracias por esta hermosa tarde, por lo que estás haciendo. Presentamos este tiempo devocional, cada vida, cada amigo, hermano, familiar. Lo presentamos delante de tu presencia para que tú les hables, les ayudes, les soluciones las necesidades que tengan y que tú puedas probar sus corazones y saber que te aman por encima de cualquier circunstancia. Padre, como cada tarde te presentamos este tiempo, los hermanos que están enfermos, los amigos que nos ven, que nos visitan, los que se encuentran indispuestos de salud, los que están, Señor, atravesando momentos difíciles. Todos estamos en tus manos. Obra un milagro en cada vida, pon tu mano sanadora en cada persona enferma, en cada persona dolida, en cada persona que está atravesando un momento difícil. Pedimos en esta hermosa tarde, Dios, que tú te reveles y te glorifiques a sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Y como cada tarde que decimos a tu buen Espíritu Santo, quédate, háblanos, enséñanos, corríjanos, exhórtanos, redargúyenos. Eres todo en nuestra vida. Así que este tiempo es tuyo, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, la paz y la misericordia del Señor sobre sus vidas, sobre sus casas. Que el Eterno les continúe bendiciendo en esta hermosa tarde. Gloria al Señor. 4 de septiembre, gloria al Señor. Vamos a comenzar esta semana un tema nuevo, gloria al Señor, en el nombre de Jesús. Ahí está el tema que vamos a compartir en la parte para que usted lo pueda ver ahí, gloria al Señor, y usted pueda, de una u otra manera, usted pueda ahí recibir del Señor lo que el Señor tiene para usted en esta hermosa y preciosa y maravillosa tarde, gloria al Señor. Así que ahí está lo que el Señor tiene para nosotros. Ese es el tema, puede leerlo, gloria al Señor, para que usted sepa que estamos compartiendo esta mañana, esta tarde, viviendo en la libertad que Cristo nos da. Cristo nos hizo libres. El libro de Efesios dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y nosotros tenemos que agradecerle a Dios de dónde nos sacó, dónde nos tiene, dónde nos ha puesto y lo que está haciendo en nuestras vidas. Y hoy podemos agradecer verdaderamente la libertad que hay en nuestras vidas, en el sentido de que antes vivíamos cautivos, quizás de la droga, del alcohol, del sicariato, del adulterio, de la masturbación, de tantas ataduras de brujería, de hechicería, maldiciones generacionales. Y viene Cristo a nuestras vidas. El Espíritu Santo nos convence de pecado, entendemos que lo necesitamos para ser salvos, lo aceptamos como nuestro Salvador, y al aceptarlo como nuestro Salvador, Él viene a posar en nuestras vidas a través del Espíritu Santo
llena nuestras vidas de su presencia, y a medida que nosotros leemos, nos acercamos, conocemos su palabra, Él va libertando nuestras vidas de tantas ataduras, de tantos amarres, de tantas creencias erróneas, de tantas cosas que nosotros pensábamos que eran verdad y que resulta que no son verdad a la luz de la palabra. Y hoy gozamos de una libertad de poder pasar un día en familia. Antes parábamos todo el día, todo el fin de semana en una taberna, en una cantina, en un burdel, haciendo cosas indebidas, pero debido a la libertad que Cristo nos dio, hoy podemos compartir en familia, podemos servirle a Cristo, podemos hablar de una manera, podemos comportarnos de una manera, podemos vestirnos de una manera, podemos socializar de una manera, porque Cristo nos dio libertad, y de eso se trata el tema en esta tarde, viviendo en la libertad que Cristo nos da. Él nos hizo libres, Él nos hizo libres. El libro de Efesios, capítulo 2, versículo 18 dice que si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. O sea, si Dios vino a mi vida a través de su Espíritu Santo, me convenció de pecado, lo recibo como mi Salvador, me saca de ese mundo de pecado, de deuda, del mundo que Dios me haya sacado y te haya sacado a ti. ¿Por qué la necesidad de volver allá? ¿Por qué no vivir en esa libertad que Cristo nos dio? Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Ahora somos libres de la atadura, del pecado, de la masturbación, de las creencias, de los amarres, de lo que nos enseñaron nuestros abuelos y antepasados, que era correcto, que era bueno, que esto, que lo otro. Ahora gozamos de una libertad de tener a Cristo en nuestro corazón. Entonces el tema se trata en esta tarde de vivir en esa libertad que Cristo nos dio, porque a veces una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se vive. Y nosotros podemos mostrar lo que queremos mostrar a las demás personas que están en nuestro entorno. Nosotros podemos decir aleluya, podemos decir gloria a Dios, podemos decir amén, pero nadie conoce lo que se vive en la casa, lo que se vive en un hogar, lo que se vive en una familia, lo que vive cada persona en la soledad de su casa. Podemos brincar, podemos reír, podemos saludar, podemos hacer tantas cosas, pero podemos pasar toda una noche llorando en insomnio, podemos pasar toda una noche llorando en ataduras, en pornografía, viendo pornografía, viendo cosas que no debo, manteniendo relaciones ilícitas, como situaciones que pasan, que uno ve a las personas y uno humanamente. Por eso necesitamos el discernimiento de Dios para mirar que cada persona verdaderamente vive en la libertad que Cristo nos dio. Entonces tú y yo somos los únicos que sabemos, claro, además de Dios, porque Él lo sabe todo. Tú y yo sabemos si verdaderamente hemos sido libres, si se ha roto en nosotros ataduras de mentira, de deuda, de prestar y no pagar, de mentir, de calumniar. Tú eres el que sabe. Entonces, como tú eres el que sabe, a través de esta palabra, Dios quiere direccionarnos a que tú y yo podamos entender que verdaderamente debemos vivir en la libertad que Cristo nos dio. Debemos vivir en la libertad que Cristo nos dio. Él nos hizo libre. Ya Satanás, como dice el libro de Efesios capítulo 2, libro de Efesios capítulo 2 dice que Él nos dio vida a nosotros, estando muertos nosotros en nuestros delitos y en nuestros pecados. Que nosotros antes practicábamos la corriente de este mundo, que era el príncipe de la potestad del aire, el espíritu de desobediencia, que ese espíritu de desobediencia que operaba en nosotros, ahora opera en otras personas. Entonces, nosotros venimos de un mundo de cautividad, de pleitos, de contienda. Ahora, al aceptar a Cristo, Cristo nos hace verdaderamente libres. Y al ser Cristo verdaderamente libre, ahí es donde nosotros, hacernos Cristo verdaderamente libres, es donde nosotros gozamos de esa verdadera libertad. Porque cuando uno tiene libertad, es como cuando tú tienes la mayoría de edad, tú puedes entrar, tú puedes salir, logras tener algunos permisos de tu papá, tienes la libertad porque eres mayor de edad, ya tú tienes. Pero cuando uno es un menor de edad, no tiene la libertad como de salir, de entrar, a qué hora llego, a qué hora me acuesto. No, uno goza de una libertad. Entonces, en Cristo pasa lo mismo. Cuando tú eres verdaderamente libre, Satanás no te va a subyugar con ataduras, maldiciones, cadenas generacionales, maldiciones generacionales y todo ese sinnúmero de situaciones que uno vivió cuando estaba en el mundo, endeudado, en ruina, consultando brujos. Ahora que tenemos a Cristo, gozamos de la relación del Espíritu Santo y nosotros hoy podemos de una u otra manera gozar de esa verdadera libertad que Cristo nos ha dado a nosotros. Por eso ahí está nuestra hermana Liliana Carreño, gloria al Señor. Dice: buenas tardes, pastor, mil bendiciones, Dios le bendiga, sierva, Dios le bendiga grandemente, gracias por estar ahí. Nuestro hermano Oscar Bader, que también está ahí conectadito, gloria al Señor, que el Señor lo bendiga grandemente.
Así que mi hermano, estamos libres y Dios nos hizo libres al Él morir en la cruz del Calvario. Él, al nosotros aceptarlos como Salvador, Él nos hizo libres. Ahora nosotros, Él, Dios de los cielos, quiere que tú y yo seamos verdaderamente libres, que nosotros podamos gozar esa libertad, que podamos dormir en paz, me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú me haces vivir y confiado que usted pueda acostar, que los demonios que antes te atormentaban, que las situaciones que antes te atormentaban, no te atormenten ahora, porque tú vives libre, estás en tu casa, estás casado, no mantienes una relación extramatrimonial, no tienes que hacer nada oculto, no tienes que echarte una canita al aire, si eres mujer no tienes que engañar a tu esposo, si eres hombre no tienes que engañar a tu esposa, tú vives en una libertad que donde quiera que tú vayas estás mostrando la libertad que tú tienes. Qué bonito es caminar por las calles y no deber un peso a nadie, qué bonito es que nadie te grite, te llame malapaga, traicionero, hijo de esto, otro, te vendí, te presté, que me robaste. No, ahora somos luz, porque Cristo vive en nosotros. Y al ser luz, Dios quiere que nosotros podamos mostrar, reflejar esa luz que Él nos dio, porque una luz no se coloca debajo de la mesa, una luz se coloca donde todo el mundo la pueda ver. Así que esa luz es nuestra libertad, donde nosotros caminamos, hablamos, expresamos. No estamos en la iglesia y todavía consumimos droga, no estamos en la iglesia. Ahora, podemos estar en la iglesia y consumir droga, podemos estar en la iglesia y consumir rock, porque todavía no hemos sido verdaderamente libres. Pero una persona que ha sido verdaderamente libre por el poder de Dios no vive una vida doble, porque la Biblia dice que no podemos servirle a dos señores. O somos del diablo o somos de Dios. Cuando somos verdaderamente libres, somos de Dios, pero cuando no somos verdaderamente libres, Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, Dios, vámonos de este lugar porque Satanás nada tiene en mí. Yo creo que esa debe ser la meta de cada creyente. Yo creo que esa debe ser la intención de cada uno de nosotros como creyentes, poder decir un día como el Señor Jesucristo, Satanás nada tiene en mí. Él no tiene nada que acusarme, nada que señalarme, nada que hablarme. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús, que es mi dueño, murió por mí y dejó su Espíritu Santo para que yo fuera verdaderamente libre. Nuestra hermana Liliana dice amén, amén, amén. Y nuestro hermano, gloria al Señor, Oscar Badet dice amén, pastor, Dios me lo bendiga. Un saludo para la sierva, para sus hijas, para sus nietas. Que el Eterno lo bendiga y gracias, siervo, por estar ahí. Gracias por hacer parte de Familia y Ceci. Que el Señor lo bendiga grande, pero grandemente. Así que para comenzar este tema que estamos compartiendo de ser verdaderamente libre, de toda la introducción que tuve que hacer para que usted entendiera que usted es verdaderamente libre. Si usted en el mundo, cuando tenía a Cristo, consultaba a brujos, ahora que es cristiano no tiene que consultar al brujo, ahora tiene el Espíritu Santo. Usted ora, Él le da el poder, la autoridad para reprender al diablo, echarlo fuera. Si está enfermo, usted no tiene que ir de San Gregorio, usted tiene a Cristo que lo sana, gloria al Señor. Si usted está endeudado, no tiene que estar prestando, endeudándose. No, usted tiene al Dios que provee, al Dios que suple. O sea, nuestra vida goza de una libertad que antes no gozaba. Por eso el texto que vamos a leer, con que coloqué dos textos para que usted pueda entender. El libro de Juan, capítulo 8, versículo 32, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Cuando la Biblia dice, Juan dice, conoceréis la verdad, se está refiriendo al Señor Jesucristo. Porque Juan, capítulo 6, versículo 14, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, el mismo Jesús se autodenomina, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Así que cuando Juan dice, y conoceréis la verdad es Cristo. Amén. La verdad es Cristo y la verdad es su palabra que está escrita en la Biblia, porque lo que está escrito en la Biblia es la palabra de Dios en cada tiempo que se manifestó. Habló Dios, ahí está escrito a través de los profetas. Habló Jesús, ahí está escrito en letras rojas y también habla el Espíritu Santo. Amén. Entonces todo, Padre, Hijo y Espíritu Santo tiene que ver con Dios en la Trinidad y en la unidad del Espíritu. Entonces toda la palabra fue inspirada por Dios. O sea, todo lo que dice la palabra, todo lo que habló Daniel, Juan, cada profeta, cada rey, cada sacerdote, cada ministro de Dios, fue inspirado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hace parte de la Trinidad. Entonces, la palabra de Dios es la verdad de Dios, dicha por ellos en su tiempo, por los profetas, usando el que sea que hablara en ese momento, pero que cuando nosotros la leemos, esa verdad nos hace libres. O sea, son las palabras de Jesús, son las palabras de Dios, son las palabras del Espíritu Santo, pero la Biblia habla de la verdad Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Entonces, cuando tú conoces la verdad, cuando tú conoces a Cristo, cuando tú y yo conocemos a Cristo, cuando nosotros conocemos a Cristo, dice, y la verdad os hará libre. ¿Por qué? Porque al ser revelada una verdad que no conocíamos, no es que yo toda la vida vivo así, en droga, en alcohol, en sicariato, mi matrimonio, me he casado 5 veces, me he divorciado 5 veces, todo, no, pero cuando conozco la verdad dice que Dios visitará la maldad de los padres sobre los hijos.
hasta la tercera y cuarta generación. Eso habla de maldiciones generacionales. Y cuando dice que Dios visitará la maldad de los padres sobre los hijos, está diciendo que Él va a visitar el daño, el alma dañada que un padre dañó a sus hijos. Visitaré la maldad del padre sobre los hijos. Todo el daño que los padres hicieron sobre los hijos, Cristo las va a visitar, las va a hacer libres, las va a romper. Es que yo crecí sin papá, es que yo crecí sin mamá, es que yo crecí sin esto. Cristo va a visitar esa maldad y tú vas a poder entender la paternidad de Dios. Tú vas a ver a Dios como tu verdadero Padre. Entonces, la verdad de Dios que tú conociste a través de la palabra, de la ley, de la escritura, de la Biblia, esa verdad, esa palabra te hace verdaderamente libre, porque es un conocimiento que tú no sabías. Y no es que tú te levantas, tu familia todos se murieron tóxicos, tu familia todos se murieron de cáncer, tu familia todos se murieron, sí, pero la Biblia dice que Él visitará la maldad de los padres. Esas maldiciones generacionales Cristo las va a visitar. Y cuando Cristo las visite, esas maldiciones generacionales se van a romper. En tu vida no habrá fracaso, en tu vida tu matrimonio será estable, tus hijos no fracasarán. ¿Por qué? Porque Cristo visitó la maldad, y esa verdad que tú supiste, ese conocimiento de la palabra de Dios te hace libre, porque ya tú no crees que Satanás tiene el poder para que tú vivas como tú tienes que vivir. No, hay un poder más grande que del diablo, y es el poder de Dios. Entonces, conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libre. Necesitamos conocer la verdad, necesitamos conocer a Cristo, necesitamos conocer la verdad. Y cuando nosotros conocemos la palabra, nos vamos empapando de la palabra, entonces sabemos que no somos unos arruinados, que no somos unos arrutanados, que no somos unos llamados, que no somos unos llevados, que no somos unos pobrecitos, que no. La palabra dice que Él se murió en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Cuando tú conoces esa verdad, yo no vivo en ruina, yo no vivo en escasez, yo no vivo en miseria. Como decía un pastor ayer que hablaba de una persona y decía, ¿cómo es posible que tú hables de fe? ¿Cómo es posible que tú hables de Dios y del amor de Dios y no tienes para comprarte una libra de arroz? ¿Dónde está el Dios que tú predicas? Siempre vives en una miseria, en una conmiseración, pidiéndole a Raimundo de todo el mundo. ¿Dónde está el Dios que tú predicas? Entonces, esa verdad a Él no lo ha hecho libre. ¿Por qué? Para Él es más poderoso poner la carita de perrito muerto y pedirle a Raimundo y a todo el mundo que es lo que le suple, que es lo que le provee, pero Él no ha conocido que esa verdad de Dios, y está como aquella endemoniada que le decía a Pablo que Pablo era hijo de Dios, que Pablo era hijo del Altísimo, y Pablo se volvió y reprendió al demonio que estaba en la muchacha, y la muchacha fue verdaderamente libre, y los dueños de la endemoniada vinieron a reprender a Pablo porque se les acabó la ganancia, porque esta adivinaba y le pagaban por lo que esta adivinaba. Pero cuando Cristo le hizo libre, el espíritu de adivinación se fue, y estos tipos, en vez de agradecerle a Pablo que Pablo la libertó, se molestaron con Pablo porque Pablo le hizo verdaderamente libre. Entonces, a veces cuando nosotros no sabemos que Dios es el dueño del oro y la plata, que en la palabra de Dios hay 37,000 promesas, que al tú leerlas, al tú aprenderlas, tú vas a gozar de una libertad financiera, tú vas a gozar de una libertad emocional, tú vas a gozar de una libertad en todos los ámbitos espirituales. Como tú no conoces esa verdad, tú vives en una conmiseración y en una ruina y en una escasez. Entonces, esa verdad no te ha hecho libre porque no la conoces. Pero cuando tú conoces la palabra, cuando tú sabes que la palabra tiene el poder para romper maldiciones en la actualidad, maldiciones que me vinieron a mí hace años en el vientre de una madre, cuando tú sabes que la palabra tiene ese poder, porque la Biblia dice que así como la lluvia desciende del cielo y cae a la tierra y riega la tierra y hace lo que tiene que hacer, así es la palabra de Dios. Cuando sale de la boca, ella no vuelve si no hace lo que tiene que hacer. Entonces, conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libre. Si tú te congregas en un lugar, si tú te congregas en una iglesia, si tú aceptaste a Cristo como tu Salvador y tú estás aprendiendo a conocer la palabra, si hay cadenas de maldición, si hay problemas generacionales, si hay ruinas, si hay escasez, tienes que entender que hay algo que está operando sobre tu vida y tiene que la palabra de Dios romper con esa maldición para que tú puedas gozar de la verdadera libertad con que Cristo nos hizo. ¿Por qué? Porque la Biblia no se puede invalidar ella misma. La Biblia dice, conoceréis la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libre. O sea, tú no puedes tener a Dios, tú no puedes tener la palabra, tú no puedes conocer al Señor y vivir en ruina, vivir en miserableza, vivir en esto. ¿Dónde está el poder de la palabra? Porque la palabra no vuelve vacía. La palabra tiene un poder. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo al profeta, estos huesos vivirán? Y tú lo sabes. Y yo, bueno, profetiza. Y profetizó y los huesos se levantaron, se armaron, se llenaron de carne, de tendones, porque la palabra que sale de la boca de Dios tiene un poder así. Conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libre. No podemos vivir en los caminos del Señor y no gozar de la libertad con que Cristo nos hizo libres. No podemos.
Si tenemos a Cristo, debe haber libertad en nuestra vida, porque la palabra hace el efecto que tiene que hacer. Si tú la vives, si tú la crees, si tú la entiendes, gloria al Señor. Y el otro texto que les coloqué ahí está en la pantalla, Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Es normal que cuando no teníamos a Cristo viviéramos una vida dependiente de droga, de alcohol, de marihuana, de homosexual, de prostitución, de sicariato, de robo, de adulterio, de mentira, de truhanería y de tantas cosas que Satanás tenía en nuestra vida, del altar, de la bruja, de la mata de sábila, del pan de sal, de la cinta roja, del niño en cruz, de la palomita voladora y tantas cosas que a nosotros nos enseñaron, que nosotros creíamos que eran verdad. Y dice la Biblia: estad pues firmes. Pablo le está hablando a los hermanos de Galacia, el libro de Gálatas, a los hermanos de Galacia le está hablando que si Dios vino a sus vidas y Dios los hizo libres, ellos tenían que mantenerse en la firmeza, en esa firmeza con que Cristo os hizo libre. No tenían que volver a la vida pasada. Si Cristo te hizo libre, tú te puedes mantener en esa libertad que hizo cuando tú oras, cuando tú ayunas, cuando tú te consagras. Porque hoy hay un problema. Hoy la gente va a la iglesia, pero la gente no quiere consagrarse. La gente no quiere soltar nada. La gente quiere vivir con su pecado. La gente quiere vivir de la misma manera, como si fuéramos la iglesia tradicional. Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. No. Si Cristo llegó a tu vida, algo tiene que pasar. Nuestro pastor, nuestro hermano y amigo que ya murió y Dios lo llevó a presencia del Señor, Pastor Gigi Ávila, decía que cuando Cristo llega a la vida de alguien, todo cambia. Cuando Cristo llega a la vida de alguien, es una palabra rema de él, una palabra frase que él casi en todas sus prédicas la decía. Y él decía: mi hermano, cuando Cristo llega a la vida de alguien, todo cambia. Puede que no cambie todo de la noche a la mañana, pero va a haber un cambio progresivo a la medida que tú le das la capacidad al Espíritu Santo que obre, que te hable, que te ministre, que te confronte con la palabra y que tú puedas entender. Ahí está nuestro pastor y amigo Carlos Arrieta, gloria al Señor. Está nuestra hermana Evelyn Badel también conectadita. Le saludamos y le bendecimos en esta tarde. Nuestra hermana Liliana, gloria al Señor. El pastor hermano Carlos, gloria al Señor. Ahí está nuestra hermana Liliana también comenta. Nuestro hermano Oscar, gloria al Señor. Nuestra hermana Evelyn Badel también está conectadita ahí. Y dice también acá en mi celular que el pastor Carlos Arrieta también nos está viendo. Que el Señor le bendiga y le guarde grandemente a todos los que están conectados y a todos los que hacen parte de Familia y Ceci Iglesia Cristiana Online. Aquí todas las tardes a través de este devocional que compartimos. Entonces, estad pues firmes. Si somos de Cristo, mi esposa tiene una frase y dice: o somos blancos o somos negros. En el Señor no hay intermedio. No es que yo soy blanco oscurito y que soy blanco con pequita, no. O somos de Dios o somos el diablo. Y Efesios 2 dice que son dos reinos, el de las tinieblas y el del cielo. Antes estábamos bajo ese yugo, nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, gloria al Señor. Ahora el Señor, ¿qué hace? Él nos hace verdaderamente libre. A mí siempre me gusta compartir mucho Efesios, porque a mí me gusta ese texto, porque para mí es poderoso, porque lo que Dios hace en la vida de uno es algo hermoso, y yo siempre lo leo cuando tengo la oportunidad acá en el devocional. Dice la Biblia en el libro de Efesios capítulo 2, dice: en los cuales anduviste, Efesios capítulo 2, en los cuales anduviste en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo. Estábamos en oscuridad, Satanás es el que gobernaba nuestras vidas y nosotros no sabíamos qué hacer, y por eso vivíamos con tanta ruina, con tanta miseria, con tanta pobreza. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo. Escuche, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, es Satanás, ¿no? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Antes nosotros andábamos así. Ahora los que no conocen a Cristo también andan así. Versículo 3 dice: en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Todos nosotros vimos lo mismo que el mundo no es hoy. Vimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y el versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundancia de la riqueza, gloria al Señor, de su gracia en su bondad
para con nosotros en Cristo Jesús, y por gracia soy salvo. Y usted conoce lo que dice el resto del versículo. Así que si Dios, Cristo, nos hizo libres, nosotros no podemos. Por eso Pablo le recalca a los hermanos de Galacia, en Gálatas capítulo 5, versículo dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Si ya Cristo murió en la cruz del Calvario, Él pagó, no tenemos que andar con Zaragoza, ni con ajo en los pies, ni caminando de espalda, ni de rodillas, ni caminando la villa de San Benito, ni dándonos, ni flagelándonos, porque ya Cristo pagó, ya todo esos rudimentos y todas esas dogmas de hombres que nos enseñaron, gloria al Señor. Ahora no hay que meter la Zaragoza en los zapatos, ahora usted la guisa con paticas de cerdo, se la come, porque ya Cristo lo hizo usted libre, y usted no tiene que estar pagando manda, ni dándose palo, ni flagelándose, porque ya Cristo, entonces ya Cristo rompió, ya Cristo pagó, está entonces libre con la libertad con que Cristo nos hizo libre. Al morir de la manera que Cristo murió, Él pagó por nosotros el precio que debíamos nosotros pagar, y Él nos hizo libre de cualquier yugo, de cualquier maldición, de cualquier atadura, de cualquier cosa que Satanás haya puesto en tu familia, mi familia. Cristo murió por eso, para darnos libertad a cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Él nos hizo libres. Gloria al Señor. Él nos hizo libres. Así que no tienes tú por qué volver a lo mismo de antes otra vez. Ahí está nuestra hermana profeta Liliana Bahía. Dice: buenas tardes, bendiciones, pastor. Saludos desde Soledad, Iglesia El Shaddai, la luz de las naciones. Le bendiga, sierva amada. Que el Señor me la bendiga grandemente. Ahí está nuestra hermana en el Cristo, hija de la casa, Grace Ferreira. Dice: buenas tardes, pastor, bendiciones para todos. Hoy tenemos, gloria al Señor, Dios te bendiga, Dios te guarde, me alegra verte ahí, que el Señor te bendiga grandemente. Y seguimos aquí compartiendo la palabra. Estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis pues sujetos, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El yugo era algo donde amarraban a las personas, los metían como un cepo, los tenían amarrados y no podían moverse, porque eso lo inmovilizaba. Ya nosotros no vivimos en esa vida, ahora somos de Cristo. Hago un alto, una paréntesis aquí. Los nuevos que están llegando a la iglesia, que están llegando al Señor, que todavía se sienten con muchas situaciones en su vida, que vienen arrastrando cosas de su vida pasada y del mundo y de toda esta situación. No se sientan mal, porque estás en un proceso que acabas de comenzar. Y quizás nosotros llevamos mucho tiempo en el Señor y ya gozamos de muchas cosas, pero ¿sabe qué? Todos vamos a llegar a esa libertad que Cristo nos quiere dar. Al principio no va a ser fácil, pero a medida que tú le permitas al Espíritu Santo romper con esas cosas, con el adulterio, con la fornicación, tú vas a querer casarte, tú vas a querer organizar tu casa, tú vas a salir de tu casa con esa ruina, esas deudas, de todos esos compromisos que tú tienes. Dios te va a proveer, Dios te va a suplir, y tú vas a vivir una vida de victoria, de gloria, porque tú aceptaste a Cristo y Cristo está comenzando a romper todo eso. Pero esa libertad de la que estoy hablando, tú la vas a gozar, esa libertad, porque tú tienes a Cristo en tu corazón. Tú eres libre, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Hay que entrar en un proceso de liberación, de administración, de ir a la iglesia, de aprender la palabra, de entrar a un discipulado, de formarte, de recibir la palabra, de esto. Pero es triste ver hoy, cantidades de personas en nuestras congregaciones. No me refiero a los nuevos, porque los nuevos están llegando. Conozco personas nuevas, viejas en el evangelio, con años en el evangelio, mentirosas, no gozan de esa libertad con que Cristo nos hizo, porque no le han permitido al Espíritu Santo que verdaderamente haga esa obra que Dios hizo en sus vidas. Así que tú y yo hoy podemos gozar de esa libertad. ¿Y qué dice la palabra? Está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Y hace una aclaración Pablo: y no estéis otra vez, o sea, ya estuvimos sujetos al yugo de esclavitud. No tienes por qué vivir, gloria al Señor. Dios tiene el poder para hacerte libre, si tú le permites al Señor que te haga libre en esta hermosa tarde. Él tiene el poder para hacerlo. Si tú le permites, Él te va a ayudar y tú vas a salir adelante, porque Cristo tiene el poder para hacernos verdaderamente libres. Muchas personas no vienen al evangelio. Muchas personas no vienen al evangelio. Muchas personas no vienen al evangelio, no reciben a Cristo como Salvador y Señor de sus vidas, porque tienen temor a perder su libertad. Mire eso. De ser todo lo contrario. Necesitamos llegar a Cristo para que Él nos haga verdaderamente libres. Entonces la gente dice: es que yo no acepto a Cristo, porque si yo acepto a Cristo, entonces ya yo no puedo esto, ya yo no puedo lo otro, ya yo no puedo bailar, ya yo no puedo ronear, ya yo no puedo fornicar, ya yo no puedo adulterar. Entonces esa vida de pecado, esa vida de
de amarres y de situaciones de brujería, de hechicería, ellos lo ven como libertad porque lo pueden hacer sin que nadie se los impida, sin que nadie se lo prohíbe. Entonces, hoy la gente no viene a Cristo por temor de perder esa aparente libertad que tienen, pero esa aparente libertad que tienen los tiene cautivos en droga, en alcohol, en brujería, en hechicería. Entonces, muchas personas no vienen al evangelio, no reciben a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas porque tienen temor de perder. Mira el temor que tienen de perder su libertad. Tienen miedo de volverse, según ellos, esclavos de una religión de prohibiciones, pues les han predicado un evangelio lleno de prohibiciones y no un evangelio de verdad, de libertad. Y no es que exista un evangelio de prohibiciones, pues no existe, sino que el evangelio que muchas iglesias predican erróneamente cuando no comprenden la gracia ni la libertad de Cristo, que la libertad que Cristo nos da, lo que enseñan es no te pongas, no hagas, quítate, esto no se usa, no te pongas, no te peines, no te alices el pelo, no te pongas ceja, no te pongas esto. Y entonces, como no entienden que la libertad la hace es el Espíritu Santo en la vida de la persona, y llega el momento que la persona es libre y toma las verdaderas decisiones de libertad en su vida. Entonces nosotros hay que dejar esto, hay que dejar esto, hay que dejar lo otro. Yo conozco, ayer hablaba con mi esposa y no tengo nada en contra de eso porque pienso que cada quien maneja, pero cuando ya tú dogmatizas y tú comienzas a poner imposiciones en la persona, la santidad no tiene que ver con una falda larga, la santidad no tiene que ver y yo sé que muchas personas me van a golpear y me van a maltratar pero la santidad no tiene que ver con una falda larga, la santidad no tiene que ver con colocarme una blusa hasta el borde de las manos y cerrarme el cuello y no, la santidad es algo de parte del Señor en nuestras vidas que uno la vive tanto externa como internamente. Entonces las personas piensan que por tener la falda larga son más santas que todo el mundo, y las personas piensan que porque no usan un jean o no usan el pantalón son más santos que todo el mundo, y las personas piensan que porque no se pintan o no se maquillan son más santas. Mira, yo fui a predicar una iglesia y me bajaron del púlpito porque yo no tenía corbata, porque es que ya todo el mundo tiene que predicar con corbata. Son normas que el hombre coloca y que las personas colocan y que no están escritas en la palabra, y me bajaron del púlpito por no tener una corbata. Y entonces cuando están predicando y están ministrando, están poniendo la mano a la gente, entonces ya te va con la corbata, ya te va con la corbata, ya te va con la corbata, hermano. Si está con la corbata puesta, gloria a Dios. Si no tiene la corbata puesta, igual la unción del Señor es la que liberta. Cristo fue el que murió en la cruz, Cristo fue el que rompió las cadenas del diablo. No una corbata, ni una camisa, ni un pantalón. De claro está que uno tiene que estar bien vestido, bien presentado, gloria al Señor por eso. Pero no podemos que porque no tengo la corbata, entonces Dios no me va a usar. Y entonces está la palabra, donde está el Espíritu Santo y donde están tantas cosas. Y nosotros vamos y tomamos las iglesias y las manejamos así. Es que aquí no se puede, es que aquí no se puede, es que aquí no se puede, es que aquí no se puede. Y todo es pecado. Entonces la gente no llega a Cristo porque el hombre tiene una lista de pecados, hace una lista así. Y cuando tú vas a la iglesia, cuando tú vas a la palabra, dice la palabra que está nuestra hermana Neila conectada también. Dice la palabra que en el libro de Hechos, si no estoy mal, dice que el etíope iba leyendo la palabra. El etíope iba leyendo la palabra. Yo sé que voy a ser golpeado por esto, pero es la palabra. El etíope iba leyendo la palabra, no entendía, pero ya Dios le había dicho a través del Espíritu Santo a Felipe que se moviera y llegara hasta donde estaba el etíope. Y cuando él le iba preguntando qué leía, él le dijo, Leo, estoy leyendo esta escritura en Isaías, si no estoy mal, algo así, pero no entiendo. Y Felipe se montó en el carro, comenzó a explicarle la palabra, comenzó a explicarle que era lo que decía, Total, llegaron al punto que él dijo, ¿y qué impide que me bautice? Felipe no le dijo, ¿eres casado? ¿Vives con 3 mujeres? ¿Estás en vida? ¿Vives rejuntado? ¿Vives en esto? ¿Vives en lo otro? ¿Vives en aquello? ¿Vives en esto? ¿Vives en aquello? No, él le dijo, ¿qué impide que me bautice? Si crees, bueno, ahí hay un arroyo, lo metieron al agua, se bautizó y se fue siendo bautizado. Aquel hombre que estaba en la cruz con Cristo era un ladrón. Era un ladrón, hermano, perdóneme, pero era un ladrón. Y el otro le decía, si eres Dios, sálvate a ti mismo, patatín, patatán. Y el otro le dijo, hey, acá nosotros somos unos ladrones, nosotros hicimos lo malo y merecemos estar aquí. Pero él no ha hecho nada malo, él no ha hecho nada malo. Él no ha hecho nada malo. Y él le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y yo le digo, ya te bautizaste. Estás en adulterio, estás en fornicación. ¿Cuántas mujeres has tenido? Y el Señor le dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, si lo dijo Jesús, hermano,
Ahora, yo entiendo que como pastor yo tengo que enseñar en la iglesia que hay que casarse, que hay que organizar la vida. Para eso hay un discipulado en la iglesia, donde usted entra las personas al discipulado, le va enseñando el discipulado. Cuando llega el tema de la santidad, va explicándole qué es la santidad, cómo se vive la santidad, que si no está casado hay que organizar su vida, hay que casarse, hay estos, hay otros. Entonces en la iglesia no bautizan a la gente porque viven en unión libre. En las iglesias no bautizan a fulano porque viven en unión libre. Yo no entiendo, hermanos, por qué nosotros tenemos que cambiar la palabra. Para eso hay un discipulado en la iglesia. Para eso hay un discipulado en la iglesia donde usted le va a enseñar a la persona. El bautismo es creer. Creer en el Señor Jesucristo. Al que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere, no dice si está casado, está rejuntado. Después que se bautiza, usted en la iglesia, en el discipulado, le enseña. Venga, hermano, hay que arreglar la vida con Cristo. Hay que arreglar la vida con Cristo. Y si esa mujer es cristiana, una fiel mujer a Cristo que ama a Dios, pero llegó al evangelio con un hombre que no es casado y que no quiere casarse. Entonces, ¿qué hace usted? La salvación la da Cristo, hermano. Es una mujer que se guarda para Dios. Entonces nosotros tenemos que buscar la manera cómo ayudar, pero nosotros los hombres colocamos tanto dogma y tanto parapeto, hermano, para que la gente llegue a las iglesias que hoy hay es pura prohibiciones, pura prohibiciones, pura prohibiciones. Hermano, yo no estoy en contra de la palabra. Hay que enseñar la santidad, hay que vivir la santidad, pero hay que enseñar a la gente que se pueda acercar a Cristo. Si usted va al libro de Romanos, creo que es el libro de Hechos, dice que cada quien en la condición que llegó al Señor, quédese de esa manera, y si puede cambiar la manera en que llegó, hágalo. Entonces nosotros lo que tenemos es que enseñar la palabra y que el Espíritu Santo convenza. Yo le voy a dar un testimonio. Cuando nosotros comenzamos a predicar el evangelio, comenzamos a dar la palabra en una célula de una hermana de la congregación que aceptó a Cristo y nos entregó su casa para que nosotros hiciéramos una célula en su casa. Y nosotros íbamos todos los jueves a hacer la célula en esa casa, compartíamos la palabra, se sentaba ella, se sentaban las hijas, invitábamos a los vecinos. Y había un hermano sentado con nosotros del grupo, decía, pastor, y el cuadro el cuadro ese de las santas de la última cena, ¿por qué no lo quita? Si eso es un cuadro católico, un cuadro no sé qué. Y nosotros aquí no venimos a cambiar cómo el dueño de la casa tiene su casa, cómo él quiera poner los cuadros. Esa obra la hace el Espíritu Santo. Y la señora tenía un escapulario puesto acá. Y nosotros ahí estuvimos todos los jueves haciendo la célula, damos la palabra, orábamos, ministramos. Y el hermanito con la canción, hermano y el cuadro, hermano y el cuadro, hermano y el escapulario. Hasta que un día dije, hermano, le voy a pedir un favor. Si usted va a venir todos los jueves con esa canción aquí, quédese en su casa y déjeme tranquilo, hermano, porque yo no cambio a nadie. Yo estoy dando la palabra. El cambio lo hace el Señor en la vida de la persona. Sabe, hermano, que día cualquiera nosotros llegamos a la célula y la hermana, la dueña de la casa, no tenía el escapulario. Llegamos a la casa, hermano, y el cuadro no estaba. Porque la obra la hace el Espíritu Santo. Él es el que convence de pecado. Él. Y cuando la persona va adquiriendo madurez y usted quiere confianza con la persona, usted le puede decir, esto es así, esto es así. Mire, y en el cuarto de esa casa había un hombre que era el esposo de la hija de la hermana que nunca salió de ese cuarto, pero nos escuchaba todas las noches allá. Que nosotros llegábamos, él estaba en el cuarto y nunca salió. Que día estábamos en la célula y de pronto el hombre salió del cuarto, se sentó en la sala a escuchar la palabra, aceptó al Señor, se bautizó y comenzó a servirle a Cristo. Entonces nosotros no podemos andar con el martillo llegando a la casa y quebrándole las imágenes y los floreros y las cosas que la gente tiene en la casa. Nosotros tenemos que respetar y dejar que sea el Espíritu Santo quien cambie, que sea el Espíritu Santo quien haga la obra. Él. Cuando ya tú tienes la suficiente confianza y madurez con una persona, tú le vas a decir a la persona, hermana, mire, esto es así, hermana, mire, esto es así, esto es así. Yo sé que ahorita cuando la gente empieza a escuchar la palabra, yo sé que muchos me van a vetar, pero igual la palabra del Señor habla de eso, de libertad. Yo tengo la libertad para enseñarles. Con corbata o sin corbata somos pecadores. El Señor lo que ve es el corazón, no la vestimenta. Y hoy hay un problema, hermano, que la ropa, que póngase la falda, que póngase el pantalón, que póngase la camisa, que póngase esto, que póngase lo otro. Hermano, y resulta que en la Biblia, cuando la época de la palabra, ni falda había, ni pantalón había, ni nada. Eran solo túnicas para el hombre y túnicas para la mujer, y era distinto porque se amarraba la mujer con un lazo. Era una túnica y era la misma túnica con una diferencia, que la de la mujer se conocía porque era cerrada con un cinturón o algo.
Entonces, nosotros hoy, que la falda, que el pantalón, y nosotros somos los que estamos en la puerta. Ni entramos nosotros, ni dejamos entrar a la gente. Para eso, en cada iglesia hay un discipulado, donde usted, cuando la gente acepta a Cristo, usted lo entra en un discipulado, donde usted le da doctrina. Donde usted le da doctrina, y si usted lo quiere colocar con la manga larga, con la camisa larga, con el pantalón largo, ese es problema suyo, pero enseñe la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. La palabra del Señor. Ahí está nuestra hermana Merly de Pastor José. Buenas noches. Dios lo bendiga. Bendiciones, Pastora Merly. Bendiciones para todos. Ahí está nuestra hermana Merly, la pastora de niños ahí en Chile. Dios te bendiga, madre. Dios te guarde grandemente. Mujer esforzada y mujer valiente. Que el Señor te bendiga grandemente y cada día te use más de lo que te va a usar. Gloria al Señor. Entonces, mucha gente no viene a la iglesia hoy en día por tantas prohibiciones. No te ponga, no te quite. Deje que el Espíritu Santo se encargue de convencer a las personas, y que sea el Espíritu Santo que haga la obra que tiene que hacer. No nosotros tomemos la posición del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Entonces, el Señor es el que hace la obra. Gloria al Señor. Pastor, yo nuevamente estaré otra vez conectada para ver los devocionales. La hora se cambió acá, Pastor José. Tranquila, hija. Ahí estamos, conectaditos en el Señor, haciendo la obra del Señor. Por medio de la predicación del Evangelio, las personas son tocadas por el Espíritu Santo, y Cristo viene a la vida de esas personas, y Él les da la libertad completa de sus pecados, le da la libertad de condenación. Pero lastimosamente después, en la misma iglesia, le damos nuestra lista de prohibiciones, de legalismo, y es por eso y por este tipo de predicación, que hoy en día muchos cristianos viven preocupados y siempre se hacen preguntas como: ¿es pecado bailar? ¿Es pecado la música? ¿Es pecado esto? ¿Es pecado esto? Para eso hay un discipulado donde usted le va a enseñar que es pecado, que es pecado, que es pecado, que es pecado, que es pecado. Gloria al Señor. Usted se lo va a enseñar, y el Espíritu Santo le dará a ellos en su corazón el entendimiento de la palabra. Nosotros le vamos a enseñar a la luz de la palabra qué es pecado, qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios, y el Espíritu Santo va a convencer a la persona, y nosotros como pastores vamos a formar, vamos a alinear, vamos a llevarnos, vamos a sentar con las personas. No esto, lo otro, pastores, que la música del mundo. No, mira, la palabra del Señor dice esto, y tú comienzas a explicarle, comienzas a enseñarle con la palabra, y tú lo vas llevando al convencimiento de lo que la palabra dice. Pero no es una imposición, que él pueda decidir por sí mismo lo que el Espíritu Santo le está enseñando. Para eso estamos, para formar. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Que nosotros debemos gozar de libertad. Y hoy hay una lista de prohibiciones. Yo estaba en una iglesia una vez con la pastora Merly, que fuimos a un seminario de pareja que nos invitó un pastor, y como no había comenzado el seminario de pareja, estábamos ahí, y yo estaba muy contento, y dije: qué bonita iglesia, qué piso tan hermoso, de paredes, qué púlpito. Yo estaba viendo todo lo que el Señor había hecho en tan poco tiempo en esa iglesia, y de pronto yo estoy así en el periódico mural de la iglesia, y había una lista como de 30 cosas ahí. ¿Cómo debes venir al templo? Y comienza con el pelo, sin las uñas, con el pelo, con el mocho, sin la bermuda, sin chancleta, con esto, con lo otro, con aquello, con celular, sin celular. Hermano, y había una lista de 30, más de 30 cosas en esa lista de cómo se debe venir a la iglesia. Y yo alcancé a ver como unas 40, 60 sillas en el culto, y se me dio por preguntar al pastor qué templo tan bonito, que cómo el Señor los había bendecido con ese templo y que los había ayudado a una ONG, y él estaba contento contando. Yo dije: hermano, ¿y cuántos se congregan acá en la iglesia? En las escuelas dominicales, en lo que más metemos son 12 personas. Y hermano, y todo esto que ustedes tienen aquí, y nada más se congregan 12 personas. No, es que aquí la gente es muy difícil, hermano. Yo, hermano, con esa lista de tantas prohibiciones, hermano, ¿quién se va a querer congregar en una iglesia? Yo le bendiga a mi amiga y pastora Betty Julio, que el Señor la bendiga grandemente. Ahí dice: bendiciones, Dios te bendiga, pastora, grandemente, que la gracia y la misericordia de Dios sea sobre tu vida. Entonces, yo no estoy a favor de que baile, de que tome, de que no me malinterprete. Yo soy un pastor, yo conozco la palabra, sé lo que la palabra enseña, tengo mis principios bíblicos, conozco la doctrina de la palabra del Señor, lo que el Señor enseña, pero yo no puedo, una persona que está llegando a los pies de Cristo nueva, yo no puedo recibirlo y cogerlo y no. Yo tengo que ganármelo para Cristo, enseñarle la palabra. Si se equivocó, tengo que tirarle la mano, abrazarlo. Ven acá, mijo, esto es así, Dios te bendiga, mijo, ¿cómo has pasado? ¿Cómo va? Siéntate aquí, ¿cómo va? Pero yo no puedo con una persona y porque entonces, en vez de ganármelo para Cristo, yo lo que lo estoy es mandando al mundo otra vez. Entonces, ojo con esa situación.
por medio de predicaciones vemos esto. Entonces, la pregunta para terminar en esta hora, que me quedan ya 15 minutos. ¿Cuál sería la pregunta en esta hora para avanzar? Estamos hablando de gozar la verdadera libertad que Cristo nos ha dado. Gloria al Señor. Y dice aquí, ¿cómo podemos vivir verdaderamente la libertad que Cristo nos dio? Número 1, comprendiendo, escuche esto, comprendiendo que ninguna norma o ley puede cambiar la naturaleza pecaminosa del ser humano. Ninguna norma o ninguna ley puede cambiar la naturaleza pecaminosa. Norma de hombre, porque la palabra sí tiene poder para cambiar. Comprendiendo que ninguna norma o ley de hombre puede, faltó la palabra hombre, puede cambiar la naturaleza pecaminosa del ser humano. Entonces nosotros tenemos que entender lo que el Señor nos está diciendo a través de la luz de la palabra. Cualquier norma de hombre, gloria al Señor, gloria al Señor, así, o ley de hombre. Comprendiendo que ninguna norma o ley de hombre puede cambiar, gloria al Señor. Este computador está molestando, así que vamos a mirar qué podemos hacer. Debemos comprender que ninguna norma o ley de hombre puede comprendiendo que ninguna norma o ley de hombre puede cambiar la naturaleza pecaminosa del ser humano. Vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 14 al 16. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual. La palabra de Dios es verdad. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Decía Pablo, no lo estoy diciendo yo, lo dice Pablo. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Él entendía, Pablo, a pesar de ser un hombre de Dios, él entendía que era una persona carnal, vendido al pecado. Lo dice Pablo, porque sabemos que la ley es espiritual. La palabra de Dios es espiritual. Pero dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y el versículo 15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. O sea, yo sé lo que la palabra dice y sé lo que la palabra enseña. Y Pablo está diciendo, la ley es espiritual, pero yo soy carnal. Porque lo que hago, yo mismo no lo entiendo, sabiendo lo que la palabra dice. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Entonces las normas no cambian a las personas. Y dice el 16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Y si lo que no quiero, o sea, que lo que no quiero hacer, yo lo hago sabiendo que es malo, porque la Biblia me dice lo que es pecado, lo que no le agrada a Dios. Y si yo lo hago, sé que es malo. Y como sé que es malo, apruebo que la ley espiritual es buena, porque me está enseñando lo que no debo hacer. Pero aunque yo sé lo que la palabra dice, y no lo hago, Pablo está reconociendo que él es carnal, vendido al mal. Porque él no entiende por qué lo que él no debe hacer, no hace. Y que lo que no debe hacer, él lo termina haciendo. Entonces, a veces las normas y las leyes y eso no cambian la conducta pecaminosa del ser humano. Que no nos digan que algo es prohibido. Eso no puede quitar de mi carne el deseo de hacerlo. Si yo quiero vivir en una completa libertad, yo tengo que entender que Cristo es el que me hace verdaderamente libre. Por eso necesito a Cristo en mi vida, para que el conocimiento que yo tengo de la palabra de Dios pueda romper con lo que yo no quiero hacer, pero termino haciendo. Que no nos digan que algo es prohibido. Eso no puede, que nos digan que algo es prohibido, eso no puede quitar de mi carne el deseo de hacerlo. Al contrario, lo vuelve más atractivo. La única forma de cambiar nuestras vidas
no es por medio de leyes, legalismo o prohibiciones, sino por medio de la libertad para hacer lo correcto, lo que Cristo nos ha mandado hacer. Porque tú le puedes decir a la persona, no vaya, no baile, no te pongas, no hagas esto, no hagas lo otro. Y el hecho que la persona lo sepa, aunque lo sepa, lo va a hacer. Porque las normas, las leyes, el legalismo no cambia a nadie. Por eso digo, dice, que nos digan que algo es prohibido, eso no puede quitar de mi carne el deseo de hacerlo. Eso no lo debes hacer, pero eso no me va a quitar el deseo. Esa norma o esa ley no me va a quitar a mí el deseo de hacerlo. Porque si un hombre es adúltero y sabe que no está correcto acostarse con la mujer que no es de él, el que él sepa que es malo y el que sepa que está prohibido no le quita el deseo de hacerlo. Es que no puede quitar de mi carne el deseo de hacerlo. Al contrario, lo vuelve atractivo. Por eso es que la gente dice que la adrenalina del momento, y es que saltarse y volarse el patio y esto, y eso es una adrenalina que corre y arriesga su vida por hacer lo que sea, aunque sepa que es prohibido. Por eso Pablo dice, yo soy carnal, vendido al mal. El hecho que yo sepa lo que la Biblia dice no me quita a mí que yo pueda sentir el deseo de hacerlo. ¿Alguien está oyendo allá? Entonces, si yo quiero gozar de la verdadera libertad que Cristo me dio, la única forma de cambiar nuestras vidas y de gozar de esa libertad que Cristo me dio es por medio de la palabra, no por medio de legalismos y prohibiciones, sino por medio de la libertad que me da la palabra, la libertad que me da Cristo, el conocer la palabra para hacer lo correcto, lo que Él me mandó a hacer. Entonces usted tiene que entender, comprender que ninguna norma o ley puede hacer que el hombre cambie la naturaleza pecaminosa del ser humano. No. Con prohibiciones usted no va a lograr que una persona deje de hacer esto. Y si usted le dice que es prohibido, dígale a un hijo que no salga, dígale a un hijo que no haga, dígale al hijo que no toque, dígale al hijo que no abra esa puerta porque ahí tengo algo guardado. Y aunque no sepa que usted le colocó el deseo de que busque qué es para y de qué están hablando, y porque se callaron cuando yo llegué. Entonces las normas y las leyes no cambian la conducta pecaminosa. Lo cambia la libertad que Cristo me dio a través de su palabra y de su Espíritu Santo para yo hacer lo que Cristo me mandó a hacer. ¿Cuántas personas no están sentadas en nuestras congregaciones que saben lo que no deben hacer? Que no saben que saben lo que no deben hacer y aún así lo hacen. Cuánta ruina y cuánta miseria hay en nuestras iglesias. Cuánta pobreza hay en nuestras iglesias. La gente y la iglesia, los líderes, se lo digo yo, líderes. La Biblia dice, malditos sois con maldiciones. Todos vosotros me habéis robado, toda la nación me habéis robado. No, porque como es pastor, el pastor habla de los diezmos. Y resulta que yo tengo 50 años de vida y tengo 34 en el evangelio y tengo 14 de pastor. Toda mi vida le he dado al Señor lo que le pertenece al Señor. Y el tiempo que no le di al Señor, lo que era de él, que no se lo di porque no tenía o porque no me daba la gana o porque estaba en rebeldía, todo se volvió ruina y toda mi casa se volvió ruina y miseria, todo se perdió cuando dejé de darle a Dios. Pero yo era tan legalista y tan espiritual que yo tenía una libreta. Sábado tal, 20,000. Domingo tal, 40,000. Domingo no sé cuánto. No, yo le debo al Señor como 8 millones de pesos, pero él sabe que tengo la libreta y que un día le voy a pagar. Pero sabía que el no darle a Dios traía ruina para mi vida. Pero yo, con mi libreta espiritual, mi Biblia espiritual, domingo 14, tenía que dar 20,000 de diezmo. No di, yo tenía una lista delante de los ojos del Señor. Y yo tenía una libreta, porque yo sabía dentro de mí que si no le daba a Dios, era pecado y que le estaba robando al Señor. Entonces, mi conciencia, el que come que el que reza y peca empata, entonces yo tenía una libreta. Y en mi casa, y yo iba a trabajar y me ganaba 200 diarios, 300, 150 diarios. O sea, ganaba dinero como usted no se imagina. Pero resulta que cuando iba montando un carro al lavadero, lo montaban en la rampa del lavadero y de pronto el carro voló el cambio, no le pusieron cuña, el carro se colgó de la rampa y golpeó un carro que estaba atrás, le rompió una farola y la farola valía 200,000 pesos. Me traían a lavar un carro a la bomba, revisaba el carro y le dejo el rayo, le dejo el gato, le dejo las crucetas y le dije a los lavadores, mira, queda esto, queda lo otro, y subían a lavar el carro y dejamos el carro cerrado. Y cuando el señor venía a buscar el carro, oiga, señor, ¿dónde está el jefe de patio que recibe los carros? Sí, aquí estoy.
falta el gato, falta la cruceta, un radio que estaba aquí, lavadores, ahí estaba el radio, se perdió el radio, me tocaba pagar el radio. Yo veía que todo el dinero que me entraba a diario, así como ganaba, se iba en saco roto. Yo sabía, y me salía más caro pagar un radio, pagar un gato, pagar una cruceta. Pagaba 200, 250, se golpeó un carro y el diezmo era 20, 25, 14 mil, 13 mil y terminaba pagando 200 y 100 en un daño, en un robo que se perdía. Pero yo, el legalista, tenía la libreta diciendo, esto es del Señor, esto es del Señor, esto es del Señor. Y un día, cuando no podía más, con tanta ruina y con tanta escasez, fui donde un pastor amigo y me dijo, pastor, yo quiero decirle esto. Y me dijo, José, ¿sabe que está esa libreta acá? Yo voy a buscar la libreta. Rompe esa libreta. No, pero yo le digo al Señor, rompe esa libreta. Pídale perdón al Señor aquí conmigo. Y le oramos al Señor los dos ahí. Y le pedimos perdón al Señor. Él oró por mí y me dijo, a partir de hoy, de lo que tú recibas, sácale lo que es del Señor. Y de ahí para acá, yo hice un pacto con el Señor. Y mi economía cambió. Porque comencé a honrar a Dios. ¿Cuánta gente, líderes, no te voy a hablar de la gente inconversa, líderes que están en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias, que ejercen un liderazgo, que conocen la palabra? Por eso yo cuando se va a recoger en la iglesia le digo, líderes, vamos a recoger la ofrenda y que la recoja alguien que tenga autoridad para recogerla. Ese que tiene autoridad para recogerla es porque diezma, porque ofrenda, porque da. Porque no va a poder recoger ofrenda a una persona que no ofrenda, pero no tiene autoridad para recogerla. Entonces nosotros conocemos lo que la palabra dice, malditos sois con maldiciones. Maldito soy con maldiciones. O sea, está diciendo, maldito soy porque no le oye, pero soy maldito de maldito con maldiciones, porque toda la nación entera le ha robado el Señor. Y yo conozco lo que la palabra dice y la gente sabe lo que la palabra dice. Y aún así, sabiendo lo que la palabra dice, la gente va a la iglesia y no le da al Señor. Estoy hablando a la iglesia, no estoy hablando al nuevo, a la iglesia, el liderazgo de la iglesia. De todas las iglesias, no donde estoy yo, de todas las iglesias. Porque yo tengo amigos pastores y nosotros nos comentamos y nosotros hablamos. Y los que menos diezman en las congregaciones son los líderes de la iglesia. Y son los que conocen la palabra. Entonces, el que yo conozca la norma o conozca la ley no cambia mi naturaleza pecaminosa. Porque Pablo está diciendo, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la palabra es buena. ¿Sí me entienden? Entonces, no son las normas, no son las leyes. ¿Qué es lo que verdaderamente cambia? La libertad que Cristo nos dio para hacerlo correcto. Amén. Entonces, mañana seguimos con esta enseñanza muy bonita. Gloria al Señor. Ahí está nuestra hermana Betty comentando. Gracias, Padre Sierva, por estar ahí. Bendiciones. Dios me la bendiga. La hermana Neila dice amén, amén. El pastor Oscar dice amén. La hermana Liliana dice gloria a Dios. Liliana dice amén. Grey dice amén. Betty dice así es. Y son los más exigentes. Así es, hermanos. Son los que más exigen y preguntan cuánto entra y qué no entra. Gloria al Señor. Buenas tardes, amado pastor y familia y Ceci. Ahí está mi hermana Luchi, que el Señor me la bendiga. Gloria al Señor. Gracias por estar ahí conectadita. Entonces, nosotros, Jeffrey Donado me dice que me está viendo acá en el celular. Dice que Jeffrey me está viendo. Un saludo para Jeffrey. Jeffrey, no se te olvide que Dios te llamó, que Dios te escogió desde el vientre. No se te olvide todo lo que Dios ha hecho por ti. Vuélvete a Dios, hijo. Dios tiene cosas grandes para tu vida. La hermana Merly Iriarte dice amén, pastor, amén. Entonces me quedan 2 minutos para terminar. Mañana seguimos con este hermoso tema. No podemos, como cristianos, conocer a Cristo y vivir en esclavitud. Necesitamos, por eso el tema se llama ¿cómo? Viviendo en la libertad que Cristo nos dio. Y qué triste es ver una iglesia, un liderazgo de una iglesia, esclavos en tantas cosas y en tantas situaciones. Amén, pastor. Muchas bendiciones. Dios te bendiga, hijo. Dios te guarde. Así que, mi hermano, es triste ver creyentes que conocen a Dios en adulterio, en fornicación, en mentira. Si Cristo nos hizo libres, ¿para qué estar otra vez sujetos a yugo de esclavitud? Dice la palabra. Así que, mi amado hermano, ahí está en la pantalla. Estás pues firme en la libertad que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Necesitamos gozar de la libertad que Dios nos dio. Padre, que estás en gloria, que estás en honra, en poder y majestad. En esta tarde nos presentamos todos
porque el hecho de que yo esté enseñando esta palabra no quiere decir que soy mejor que otra persona. Todos nosotros, los seres humanos, tenemos situaciones donde tenemos que llegar a ti y decirte, Señor, perdónanos, Señor, ayúdanos a vencer las ataduras y a vencer las situaciones que hay en nuestras vidas. Hoy queremos, Señor, gozar de la libertad que tú nos has dado. No podemos vivir sujetos otra vez al yugo de esclavitud. Tú quieres que nosotros vivamos. Y hoy hemos aprendido que ninguna norma, ninguna norma o ninguna ley puede cambiar. Yo debo entender que ninguna norma o ninguna ley puede cambiar nuestra naturaleza pecaminosa. Lo único que lo puede hacer es la libertad que tú nos has dado para hacer lo que a ti te agrada, Señor, en base a lo que la palabra de Dios haya hecho. Hoy te pedimos que nos ayudes con esos deseos, con esas situaciones que hay en nuestras vidas, que aunque sabemos que a ti no te agradan, queremos hacerlo. Y hay un deseo en nuestra vida incontrolable de hacerlo, que sabemos que no podemos pasar 4 y 5 horas viendo Netflix, viendo pornografía, jugando Free Fire y haciendo tantas cosas. Y nuestra mente vive peleando, que yo sé que es malo, que no es, y la gente vive peleando con esas situaciones. Permite, Dios, que alguien pueda entender que tú lo quieres llevar a la libertad de Cristo. Padre, ayúdalo, libértalo. Si Él te permite a ti, liberta su vida y que esa persona pueda gozar de esa libertad, porque hay muchas personas dentro de nuestras congregaciones que viven, Señor, amarradas, cautivas, esclavas, que no gozan de la libertad que tú nos diste. Y hoy te pedimos perdón, que así como yo, muchas personas viven en ruina, en esclavitud, en miseria, porque dejaron de darte a Dios sabiendo que la palabra dice, aún así lo dejaron de hacer, pero tú les puedes hoy cambiar su economía si ellos entienden, piden perdón y comienzan a hacer lo que la libertad de Cristo nos permite hacer a través de la luz de la palabra. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, y tú eres el único Cristo que nos da la libertad. Padre, te pedimos perdón y pedimos perdón por todos los que están allá al otro lado. Ayúdalos, guárdalos, protégelos, bendícelos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Nos vemos mañana en su devocional. Háblame, Señor. Gloria al Señor, para que podamos seguir aprendiendo de cómo debemos vivir en la libertad con que Cristo nos hizo libre. No se te olvide que papi está aquí, tu pastor amigo José Yepes, que te saluda y te bendice. Y un saludo para todos los que se conectaron, para sus mensajes, por su comparta la palabra en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén, amén, amén. Nos vemos mañana a 4:30 de la tarde en su devocional. Háblame, Señor. Tu pastor y amigo José Yepes, que te saluda y te despide y te dice, papi está aquí con nosotros. Bendiciones.